Amada iglesia, tengan ustedes muy buenos días una vez más, aquí gozoso de poder dirigirnos para hablar de la preciosa palabra del Señor. Hoy, un domingo más que venimos a escuchar de su palabra, y bendigo a todos aquellos que están conectándose y a todos aquellos que están extendiendo la obra del reino de Dios. Saludos a nuestros pastores amados, a los pastores de todas las misiones, y a toda la amada iglesia B-Church y a todos nuestros amigos que nos están viendo. El día de hoy traigo una palabra poderosa también y tiene que ver obviamente con los tiempos finales, y es un llamado que Dios nos está haciendo a la iglesia en general con respecto al predicar la palabra. Sabemos que estamos en tiempos ya difíciles, Cristo viene pronto, estamos entrando a las etapas finales de la vida sobre este planeta tan corrupto, de este planeta que se ha transformado en un nido de pecar, en un nido de abandono de Dios en su gran mayoría, de perversidad, de maldad. Es por tanto importante que la iglesia siga firme, que la iglesia, conocedora de la verdad, dé a conocer de ese Dios poderoso que tenemos, de ese Dios majestuoso que tenemos. Estamos hablando, recuerden, en las últimas semanas sobre Israel, el reloj profético de Dios. Estamos hablando de escatología. ¿Y por qué Dios nos habla de eso? Porque justamente estamos en tiempos finales y Dios quiere que nos preparemos. Dios quiere que conozcamos su palabra. Dios quiere salvar a todas las personas. Y para ello tú eres un instrumento de Dios. Tú eres importante en el plan de Dios y para eso te salvó. Yo quiero que prestes atención a estos minutos de esta preciosa enseñanza que Dios nos habla en cuanto a la predicación en estos tiempos finales. Muchas personas, muchos cristianos se han olvidado de predicar. Los llamados a predicar, los llamados a evangelizar, los llamados justamente a ganar almas en estos tiempos difíciles porque Cristo se acerca, los llamados a cumplir con esa orden que Dios nos dio, los cristianos, lastimosamente un buen porcentaje de ellos ya dejó de predicar, se cansó de predicar, ya no evangeliza, ya no obedece ese mandato que Jesucristo nos lo dijo con tanto amor, con tanta pasión. Y hoy quiero que tú reflexiones ahí que me estás viendo. ¿Estás predicando la palabra de Dios? ¿Estás extendiendo el reino de Dios? Tal vez te contentas con que predicaste a algunas personas, sobre todo en tus inicios, cuando el amor y el fuego tuyo estaba con poder con respecto al conocer de Dios. Te contentas de victorias pasadas porque de repente ganaste unos cuantos, de repente contados con los dedos de la mano, personas que el día de hoy siguen fielmente al Señor. ¿Cuántas personas has ganado para Cristo? ¿Cuántas personas siguen el camino del Señor gracias a tu predicación, a tu consolidación, a tu ejemplo, a tu testimonio? ¿Cuántas personas firmes hay en el camino del Señor gracias a tu evangelismo, a la pasión que tienes por Cristo? Recuerda que Dios va a venir a juzgarnos. Recuerda que Dios un día nos va a pedir cuentas. Recuerda que es muy importante la predicación de la palabra de Dios. Y hoy día vamos a ver muchas razones por las cuales tenemos que predicar la palabra de Dios y dejar de un lado cualquier excusa barata que siempre se saca de la carne para no predicar la palabra. Excusas como que no tengo tiempo, que estoy muy cansado, que mucho tiempo estoy en el trabajo, ya Dios entiende, ya prediqué, ya gané muchas almas, Dios entenderá. Sí, esa es labor de los pastores, es labor de los líderes. Bueno, prediqué hace 3 meses,
¿Por qué voy a predicar seguido? No tengo tiempo. Ya el evangelio se extendió por todo el mundo. Ya no hay a quien predicar, etcétera, etcétera. Excusas en verdad muy risibles y que Dios no va a aceptar cuando sea tiempo de juicio. ¿Por qué debemos predicar? ¿Por qué debemos tomar un tiempo especial para hacer esta labor? ¿Por qué debemos predicar? Debemos hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que enseñar esto a las personas que no conocen a Dios? ¿Por qué nosotros tenemos que prepararnos? ¿Por qué nosotros tenemos que guiar a otros hacia el camino de Cristo? ¿Por qué? Por muchas razones. En primer lugar, tenemos que hacerlo porque se supone que amamos a Dios con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, ¿verdad? Como dice Mateo 22:37, amar a Dios con todo nuestro ser. Y se supone que debemos predicar porque amamos al prójimo como a nosotros mismos. Como dice Mateo 22:39. Tenemos que hablar de ese Dios al cual amamos. Tenemos que hablar de ese Dios que nos da su amor. Y Dios da su amor a todo hijo que lo busca. Y ya muchas veces lo he dicho, buscar a Dios es justamente eso. Es apasionadamente buscarlo hasta encontrarlo. Encontrar sus caricias, sus palabras, encontrar su unción, encontrar su gloria. ¿Estás buscando a Dios? Porque si no buscas a Dios, ¿qué amor recibes? Si no buscas a Dios, ¿qué amor vas a dar? Si no buscas a Dios, no vas a predicar. Porque lo que llama a un cristiano a predicar es el amor hacia Dios. Es el amor de Dios en nuestras vidas. Y por ende es el amor que debemos de tener por tantas personas que no conocen a Dios, comenzando por tu familia. El cristiano que busca a Dios ama a Dios y tiene el amor de Dios en su corazón. Y Dios ama a todas las almas y no quiere que nadie se perezca. Y ha dado ese trabajo para predicar uno por uno, familiar por familiar, a ti y a mí. Por algo nos llamó, por algo te rescató. No te olvides de eso. Predicamos entonces porque amamos a Dios. Debemos predicar porque hay amor de Dios en nuestra vida y debemos amor a nuestro prójimo. ¿Cómo pretendemos decir que amamos a los demás si no les predicamos? Y que el diablo no te engañe con esa excusa que yo ya prediqué a tal fulano, a tal familiar, 2, 3, 4 veces. Hay muchos que en la segunda vez ya se cansaron y ahí dijeron, ya, suficiente. Eso es amor. Sabes que tu familiar se va a ir al infierno si no busca a Dios. Tú sabes, la palabra de Dios lo dice, que tu familiar, si no es un hijo consagrado de Dios, que si no busca a Dios, si no pertenece al pueblo de Dios, si no lee la Biblia, si no es un apasionado por Dios, tú sabes que se va a ir al infierno por la eternidad. Y vas a tener parte de esa culpa. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Porque se supone que hay amor de Dios porque tú lo buscas a Dios.
Estamos en tiempos difíciles y tenemos que hacerlo, iglesia amada. ¿Por qué debemos predicar la palabra de Dios? Porque se nos ordena en reiteradas veces que debemos hacerlo. Una y otra vez en la Escritura, Dios nos insta a predicar la palabra de Dios. Mateo 28, del versículo 19 y 20, nos habla al respecto, 2 Timoteo 4:2. Los apóstoles, la primera iglesia, wow, cómo predicaban. Al punto que abandonaban todo, al punto que les importaba en poco su vida. Predicaban en medio de persecución, de muerte, en medio de amenazas, en medio de matanzas. Y la iglesia se extendió por esa predicación, de oveja por oveja, de líder tras líder. Todos predicaban. Y todos debemos predicar hoy. Todos los días. No solamente el dominguito, el sabadito, el viernes que tengo grupo, el jueves, no sé. Solamente minutos antes, un ratito, una llamadita. Aló, ¿cómo estás? Ya, ven a la iglesia. Tenemos que predicar con amor y compasión de Dios. Porque Dios nos lo ordena, es un mandato de Dios. La palabra de Dios recuerda lo que dijo Jesucristo. El último mandamiento que nos dejó, la gran comisión cuando estaba ascendiendo a los cielos. Vayan y prediquen mi palabra a toda criatura. ¿Estás cumpliendo con ese mandato del Señor? Pues tienes esa razón más para hacerlo ya. ¿Por qué debemos predicar? Porque Jesucristo es el único camino, porque Jesucristo es la verdad y es la vida, es el único que salva, y eso tiene que conocerlo tu familia, y eso tiene que conocerlo tus compañeros de trabajo, y eso que tienen que conocerlo tus compañeros de estudio. ¿Les has hablado que existe un Salvador? ¿Les has predicado? ¿Te has tomado tu tiempo? Un par de minutos, no una conversación hacia el paso. ¿Te has tomado tu tiempo para hablarle a tu compañero de trabajo? ¿O solamente ahí en un momento, una predicación así, cusá? Si buscas a Dios, hay amor de Dios y hay pasión. Y vas a ser un apasionado. Y en tu cabeza, así como tomas desayuno, así como almuerzas, así como te bañas, así como llamas y coges tu celular, revisas tus redes sociales, tiene que ser por costumbre diaria predicar la palabra de Dios. Y todos nosotros nos topamos con más de una persona al día. Ya, no sales. Y por eso Dios nos ha puesto esta enorme oportunidad de a través de las redes sociales también evangelizar. Y evangelizar bien. No solamente te contentes con mandar un post, una pequeña imagen, una imagen. Ya, prediqué. Tienes que hablar, tienes que preparar un mensaje para las personas. ¿Cuántas veces hemos enseñado en la iglesia? Que si tienes un familiar alcohólico, prepárate con respecto a la palabra, que habla con respecto al alcoholismo. Si tienes un familiar que está infiel, prepárate con la palabra con respecto a la infidelidad para que le hables al respecto y lo saques de ese error, de ese pecado y se convierta a Cristo. ¿Cuántas veces hemos enseñado eso? Esa es una labor, una responsabilidad que tenemos todos, de prepararnos y predicar la palabra de Dios. ¿Te estás preparando? ¿Te cansaste ya? ¿Cuánta necesidad hay en los que nos rodean? ¿Cuánta necesidad hay en los compañeros de trabajo que tienes? ¿A cuántos has traído a la iglesia? ¿Cuántos están en los caminos del Señor? ¿Cuántos? Debemos hacerlo.
Porque hay un Dios justo. Y hay un Dios que te va a pedir cuentas de que por qué no predicaste. ¿Por qué te cansaste de predicar? ¿Por qué debemos predicar? Porque una persona no puede creer en alguien del cual no ha oído. Una persona no puede conocer de alguien del cual no le han hablado en esencia, en poder como es. No solamente que vea la película La Pasión de Cristo, no hay que hablar lo que es Cristo. Cómo es su amor, su misericordia, su perdón, cómo nos libra del pecado, cómo somos salvos por gracia. Tenemos nosotros la obligación de enseñar eso. No solo es la obligación de los pastores. Ojo, tú, oveja, tienes que predicar. No esperes que tu pastor vaya a predicar a tu oveja, un ángel del cielo venga y le predica a tu oveja. Tú has sido llamado. Para eso recibes palabra de Dios. Todos debemos evangelizar. Todos. Nunca una persona, si es que no se le predica, va a saber de Cristo. Repito, tal cual es, tal cual lo conoces, tal cual lo amas, tal cual te perdona. Predicar de ese Cristo vivo, de ese cambio vivo en tu vida. ¿Cuántos cristianos no predican porque dicen, no, ya en Navidad verán la película, o en Semana Santa verán la película, o ya habrán escuchado en una radio, ya han ido a una iglesia? Si tú tienes un compañero, un familiar, que no busca a Dios, que no lee la Biblia a diario, que no pertenece al reino de Dios, que no congrega, que no ora, que no tiene un testimonio de hijo de Dios, es tu obligación atraerlo a Cristo. Es tu obligación predicarle de Dios. Es tu obligación decirle que el pecado lo va a matar por la eternidad. Es tu obligación. Porque probablemente seas el único cristiano del trabajo donde estás. Porque probablemente hoy seas el único cristiano del colegio, de la universidad, del instituto en el cual estás. Porque probablemente seas el único cristiano en la familia con la que vives. Tenemos que predicar de Dios. ¿Por qué más? ¿Por qué razón? Porque ¡ay de nosotros! ¡Ay de nosotros! Si no predicásemos el Evangelio de Dios. 1 Corintios, capítulo 19. Vamos a leerlo. Anota, coge tu Biblia, ahí con pasión. 1 Corintios. ¿Qué cosa nos habla la palabra de Dios? ¡Ay! Si no predicamos. Dice, en muchos capítulos Corintios hemos hablado que Pablo instaba a ese pueblo a predicar la palabra, a honrar y a buscar de Dios. Tenemos que hacerlo con pasión, con denuedo, con fuerza. No te desanimes, hermano amado. No te desanimes. Pablo, cuando estaba hablando de que iba a haber algo nuevo, y recuerden en el capítulo 15, terminando el capítulo 15, Pablo ahí nos habla en cuanto que va a haber un momento glorioso del arrebatamiento y que vamos a ser transformados y que vamos a ganarle a la muerte por la victoria de Cristo. ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Recuerdan eso? Ahí cuando Pablo nos dice así que, hermanos míos, esténse firmes, constante, creciendo en la obra del Evangelio. Ahí es cuando Pablo nos insta a través del Señor. El Señor te dice, predica la palabra de Dios. No te canses. No lo hagas, hermano. Porque es una necesidad de nosotros el hacerlo. Es una necesidad de nosotros el predicar. Yo imploro a Dios que te esté hablando en este momento y que te des cuenta. Si no estás predicando, tienes que hacerlo ya. Y que te des cuenta que si no estás predicando, le estás fallando a Dios, aquel que te dio la vida. Si no estás predicando como se debe,
diariamente, si no estás trayendo personas a Cristo, a cada nada, estás en deuda con Dios. Dios es misericordioso, pero es justo, recuérdalo. Hay muchos cristianos que están pasando cosas muy difíciles y no salen de esas cosas difíciles. Una probabilidad es que justamente no salen de eso difícil porque no hay pasión en Cristo, porque no se está hablando de Él. Entonces, te animo a que prediques de Dios. Ay de mí si no predicare la palabra de Dios. Eso debe ser uno de nuestros decálogos. Ay de mí si no predicase la palabra de Dios. Eso debe ser algo que debemos siempre tenerlo presente. 1 Corintios 9, 16. Vamos a leerlo. Vamos a 1 Corintios 9, 16. ¿Qué dice la preciosa palabra del Señor? Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de mí si no predicase el Evangelio. ¿Tienes otra razón más para predicar? Ay de ti si no lo haces. No lo digo yo, lo dice el Señor. Ay de mí si yo no lo hago. Ay de mí. Recuerda que los hay en la palabra de Dios, que son muy poquísimos, contados con los dedos de las manos, son advertencias muy serias de Dios. Ay de aquel cristiano que no predica la palabra de Dios a sus compañeros de trabajo. Ay de aquel cristiano que no predica la palabra de Dios a sus familiares. Ay de aquel cristiano que no predica la palabra de Dios a sus compañeros de estudio. Ay de aquel cristiano que permite que esas personas se vayan al infierno. Me es impuesta necesidad, decía Pablo. Es impuesta necesidad a ti, me es impuesta necesidad a mí. No seamos malagradecidos con Dios. Cumplamos con predicar la palabra. Es tu obligación y la mía hacerlo, en tiempo y fuera de tiempo. ¿Quieres más razones por las cuales debes predicar la palabra de Dios? 1 Corintios 15, 58 dice que tu esfuerzo por el trabajo en la obra de Dios no es en vano. El predicar la palabra de Dios te alimenta, el predicar la palabra de Dios te llena de fe, el predicar la palabra de Dios te mantiene en la onda, caliente con Dios. El no predicar te vuelve frío, el no predicar te vuelve un cristiano tibio, el no predicar te vuelve un cristiano que le va a fallar a Dios, el no predicar te vuelve un cristiano hipócrita, el no predicar te vuelve un cristiano intolerante, te vuelve un cristiano necio, un cristiano desobediente a los padres, te vuelve un cristiano que no ama a sus pastores, que no ama a sus padres, que no ama a nadie. El no predicar te vuelve un ser frío, un ser carnal. El predicar es lo que te llena de fuego. El estar hablando a otra persona de Dios te obliga a ti a prepararte y alimentarte de fe, te retroalimenta de fe. Eso tienes que hacer, hermano amado. El esfuerzo que tú hagas no es en vano. Las personas que predican, Dios las recompensa muchísimo, muchísimo. Muchísimo. De ahí vienen las bendiciones. Ojo con ello. ¿Por qué debes de predicar otra razón? Porque no te esfuerzas por agradar
a los hombres, sino a Dios hay que agradar. En Gálatas 2:20 nos dice eso. Nosotros debemos de complacer a Dios y agradarlo a Él. ¿Cuántos no predican por agradar a los hombres, por vergüenza? ¿Cuántos no predican porque alguien te dijo no prediques, no lo hagas? Si mejor no me meto en problemas, no predico. ¿Cuántos prefieren agradar al hombre, quedar bien delante de su jefe, delante de sus familiares, y desagradan a Dios? ¡Wow! ¡Qué terrible! Que no te esté pasando eso. ¿Por qué tenemos que predicar? Recuerda, porque Dios fue enviado para sacrificio de nosotros, de tus pecados y de los míos. Juan 1:1, Juan 3:16, Colosenses 2:9 nos habla de ese hermoso sacrificio que hizo Cristo para perdonar tus pecados y los míos. Pero a ti alguien te predicó, a mí alguien me predicó. Gracias por esa persona que estuvo constantemente apacentándome para que logre ser un cristiano firme. ¿A quién has apacentado? ¿A quién estás apacentando tú? ¿A cuántos has ganado? ¿A cuántos puedes decirle, Señor, tengo estas ovejas para ti? Recuerda, y ya vamos a tocar este tema pronto en cuanto a escatología del juicio final. Recuerda que va a haber un día en el cual los libros van a ser abiertos. Ese Dios justo, ese Dios poderoso va a juzgar. ¿Qué pasaría si te llega a tu casa un citatorio que te dice que te apersones al juzgado tal porque alguien te está demandando y tiene pruebas contra ti? ¿Qué pasaría? ¿Cómo te pondrías? De seguro preocupado, porque vas a estar en manos de un juez humano. Pero ese juez humano te puede mandar a la cárcel, te puede quitar bienes, te puede privar tu libertad. Cuanto más tenemos un Dios justo, Dios que no se casa con el pecado, que dan oportunidad tras oportunidad como te la está dando a ti y a mí. Pero si Cristo viene mañana, ¿te vas con Él o te quedas? Si no estás predicando la palabra de Dios, ¿qué crees? Si no estás teniendo esa búsqueda de Dios, ¿qué crees? Si hay muchas personas en tu alrededor, sobre todo en el centro de trabajo, las personas con las cuales siempre tienes relaciones en el centro de estudio, tu familia, y no les hablas de Dios o te cansaste, ¿qué crees? ¿Te vas a ir? ¿Te va a arrebatar? ¿Tú crees que Dios va a hacer eso, el Dios justo? ¿Tú crees que al cielo van a entrar personas que se avergüenzan de Él? ¿Tú crees que al cielo van a entrar ociosos que prefieren otras cosas como meterse en las redes sociales y no meterse a leer la Biblia, sacarse un tiempo en la Biblia? ¿Tú crees que al cielo van a entrar personas que amen más las cosas del mundo, que quieran más propiedades, más cosas materiales que anhelar las cosas espirituales? ¿Tú crees que a Dios se le va a pasar una persona? ¿Tú crees que en su poderoso reino celestial de santidad, donde hay coros arrodillados de ángeles, millones cantándole santo, santo, santo eres Señor Dios del universo, lleno está la tierra de tu gloria? ¿Tú crees que se le va a pasar que va a ir un llamado cristiano que no le gusta predicar, que no le gusta orar, que no le gusta leer la Biblia? ¿Tú crees? Ese Dios juez poderoso, no se le va a pasar nada de esto. Y si tú no estás predicando, si tú no estás buscando a Dios, te vas a quedar. Te vas a quedar. ¿Por qué más debemos predicar la palabra de Dios? Porque el evangelismo, el predicar, te impulsa a doblar rodillas.
Ya te lo dije, te pega más a Dios. ¿Cuántos cristianos dicen, uy, cómo quisiera ser fuego, cómo quisiera tener la unción? Pues predica. Cómo quisiera no ser un cristiano como las olas que vacías. Predica todos los días y te vas a mantener firme. El ser un cristiano que predica te obliga a doblar rodillas, te obliga a prepararte la palabra, a prepararte para hablar a otros. Y tiene que llegar ya, hoy, ese día que le encuentres ese gusto, esa pasión por predicar, que sea un deporte tuyo. El que hoy, ¿a quién hablaré de Dios? ¡Wow! Si alguien no te quiere escuchar, habrá otro. Hay miles de personas en el país, en la ciudad, millones en el mundo. Por las redes sociales puedes predicar a millones de millones. Puedes predicar a la familia, al compañero de trabajo, al compañero de estudio, al compañero de tu Facebook. Predica, invita a la iglesia. Para eso Dios te sembró en una iglesia, para que prediques, para que eches raíces y atraigas personas a Cristo. No estar predicando como loco, desordenadamente, ya le hablé de Dios y ¿qué va a hacer esa persona? Tienes que jalarla a la iglesia para ser consolidada, para que aprenda a servir al Señor, para que aprenda a buscar de Dios y que pueda comprender lo hermoso que es el reino de Dios. Para eso es la iglesia. Y es tu labor, es tu obligación que la iglesia crezca con tu predicación. Cada uno tenemos que poner esos granos de arena y traer a Dios esas almas que tanto Dios quiere. Te voy a dar una última razón que dice 1 Timoteo 2:4. ¿Por qué debes de predicar? Porque dice la palabra de Dios que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Si decimos que las personas se conviertan en cristianos, si decimos que el Perú para Cristo, pero si no compartes el Evangelio, nos hacemos mentirosos. Tenemos que predicar, iglesia. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Si viene esta noche, ¿te dará chance tu familia? Si viene esta noche y no predicaste, se van a quedar y pueden morir para la eternidad, en un infierno eterno, en un castigo eterno por el justo juicio de Dios. No seas como aquel rico que se fue al infierno y no pudo salir de ahí. Decía, Padre, por favor envía a alguien que predique a mi familia para que no venga a este sitio de tormento. ¿Y qué se le dijo? No. A Moisés y a los profetas, permíteme, Señor, por favor. A Moisés y a los profetas tienen, decía la palabra de Dios. A Moisés y a los profetas tienes tú para evangelizar a ese familiar para que no llegue a ir al infierno. Y si tú evangelizas, te vas a llenar más de Dios. Si tú evangelizas, si eres un cristiano que predicas, te aseguro que no vas a ir al infierno y vas a estar presente en el rapto, en el arrebatamiento y vas a ser llevado por Dios. Pero si eres un cristiano que no predica, que no trae personas a la iglesia, que no consolida, te aseguro que te vas a quedar. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios misericordioso, de gracia, claro que sí. No te aproveches de eso. Predica. Predica. Ahí donde estás, yo quiero que medites, que cierres tus ojos y no te engañes más. No recuerdes falsos éxitos o cosas del pasado por las cuales te excusas en no predicar hoy en el presente. Ovejas, líderes, ¿cuántos están ganando? Pastores,
de las misiones, que tenemos la responsabilidad tremenda, que tenemos que tener los mismos objetivos, el mismo pensamiento de nuestros pastores amados, por los cuales, gracias a Dios, conocimos a Dios, por su entrega, por su amor, por su búsqueda. Tanto nos han dado nuestros pastores amados, tanto nos han enseñado de palabra, de arrepentimiento, de perdón, de evangelismo. Si no lo has hecho, ponlo por obra de una vez, porque Cristo viene pronto. Hazlo ya. Hazlo ya. Así como tienes tiempo para ver tu Facebook, así como tienes tiempo para ver muchas cosas. El viernes hablaban. Pastor Efri nos compartía, Hermana Caticita nos compartía el horas de promedio que uno se mete a las redes sociales 4 horas al día. ¡Wow! Y hay muchos de esas personas que son cristianos y dicen: no tengo tiempo. Y hay muchos que se meten a las redes sociales, a su Facebook, a su Instagram, solamente para chismosear, para poner una fotito y llamar la atención. No digo que está mal poner una foto, bacán, ponla. Pero sobre todo utiliza la herramienta para evangelizar en serio, para ahí hablar con las personas y llevarlas a Dios, al Evangelio, y capturarlas para Cristo. ¿Para qué usas tus redes sociales? ¿Para qué usas tu WhatsApp? ¿Para qué usas tu Facebook? Padres, controlen a sus hijos y llévenlos a evangelizar la palabra de Dios. Cuidado que sus hijos estén perdiendo tiempo en sonceras, coqueteando por el teléfono con otros, entrando a mundos de pornografía. Cuidado. Encarguémonos de extender el reino, de alejar a las personas del pecado. Y eso hará que nosotros nos consagremos más y más a Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios en verdad que nos limpie. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y antes de hacer esta oración, quiero que escuches esta ministración. Pero anda siendo veraz con Dios. Y si en verdad no has estado predicando como Dios manda, pues tienes una oportunidad. Arrepiéntete y comienza a hacer a partir del día de hoy. Y comienza a apoyar a tu iglesia, comienza a apoyar a tu Dios, a mi Dios, a que se extienda su reino y que más y más personas lo conozcan. Escuchemos esta preciosa canción. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas formó. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca,
vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1.000.000 de veces volveré a cantar. Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Cuán hermoso eres, Señor. Gracias, Señor. Después de esta hermosa administración, vamos, dile al Señor ahí donde estás. Dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque me he olvidado de predicar, porque me he hecho el loco, porque
He puesto excusas de tiempo, de salud, de muchas cosas para no hacerlo. Perdóname, Señor. Pero a partir de ahora lo haré con pasión día a día. Hablaré a tantas millones de personas que no te conocen y voy a traerlos, Señor, a tu redil, a tu iglesia, a tu obra. Padre Santo, no quites de mí tu Santo Espíritu, dile, Señor. Quiero ser un apasionado por ti, Señor, y me has dado una hermosa herramienta para mantenerme fuego, que es a través del evangelismo, del predicar, y lo voy a hacer, Señor. Perdóname si he tenido vergüenza de hablar o me cansé de hablar del compañero de trabajo, al compañero de estudio o mi familiar. Pero si tú me has llamado, Señor, seré una punta de lanza, seré un hijo verdadero, luz, seré luz en ese sitio donde me has puesto, en ese hogar, en ese centro de estudios, en ese trabajo. Y voy a ganar almas para ti, y las voy a consolidar, y voy a hacer que crezcan y te conozcan, y que estén fuegos y firmes hasta tu pronta venida. Te esperamos, Señor amado. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Yo sé que hoy estás haciendo cosas maravillosas y preciosas con tus hijos que se están arrepintiendo, con tus hijos, Señor, que han tomado esta palabra y han sido redarguidos. Gracias por esos corazones obedientes. Yo sé, Señor, que vienen bendiciones para su vida. Yo sé, como dice tu palabra, que por cada alma que salven, que los libren del pecado, tú vas a recompensarlos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos amados, por prestar atención a esta hermosa palabra de Dios. Me habló mucho el Señor, seguro que a ti también. Así es que a evangelizar, a predicar por doquier. Y esta semana los grupos de conexión, las misiones, las transmisiones estén rebosando de tus ovejas que estás predicando y que vas a predicar. Atraigamos personas a nuestra iglesia, a Abbey Church. Atraigamos personas al reino de Dios. Gracias a Dios por la misericordia, por la oportunidad que nos da de poder hacerlo. Así es que evangelicemos y preparémonos. Cristo viene pronto. Dios te bendiga y nos vemos muy pronto.